Y vamos a partir hablando de un tema muy interesante. Y la verdad, yo nunca pensé que iba a decir esto, pero vamos a hablar de astronomía. Porque usualmente vemos personas que cuando no sabemos nada de un tema, decimos, yo de esto sé tanto como de astronomía. Este es el caso, pero eso es precisamente una oportunidad que se nos abre para conversar de un tema que hoy por hoy tal vez es más común de lo que uno pensaría en las conversaciones a diario, y uno tiene que ir aprendiendo de estas cosas. Y por eso nos acompaña esta mañana el profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, Premio Nacional, además de Ciencias Exactas en 1999, don José María Maza Sancho. ¿Cómo está, profesor? Muy bien. Buenos días, Contento muchas gracias por venir a enseñarnos un poquito, la verdad, bueno, esta mañana. Encantado. Profesor, he estado viendo precisamente el tema de la astronomía hoy requiere particular importancia o relevancia para el común de la gente, a propósito de todo lo que se habla de las teorías mayas, que se viene el fin del mundo, que si las tormentas solares, y veía algunas declaraciones de ustedes que tienen que ver con el hecho de que esto básicamente va por el lado de la ignorancia, porque muchos se aprovechan de la ignorancia del resto. Sí. ¿Es tan así? Yo creo que hay hay más gente que vive de temas relacionados con la astronomía, pero desde la ignorancia, desde la profunda ignorancia. Cualquier charlatán hila 4 palabras y no, porque tú eres escorpión y los escorpiones tienen una cola terrible y estos tienen unos cuernos. Entonces tú metes un montón de palabras que algo tienen del cielo y un poquito de ciencia. La ciencia tiene un prestigio bastante grande. Entonces si uno cualquier tontería le da un carácter científico, ya parece que estuviera hablando cosas interesantes. Y bueno, a mí me horroriza un poco el ver la ingenuidad de la gente combinado con, llamémoslo, la falta de conocimiento, para no decirlo de otra manera más fea, que empiezan a comprar este tipo de tonterías. Yo alucinaba el otro día con un señor peruano, Sixto Paz, para no ocultar los nombres de los culpables, que hablaba sandeces de que las tormentas solares iban a llegar a la Tierra y iban a calentar el núcleo terrestre. 6.000 kilómetros de roca iban a ser penetrados por estas tormentas solares. ¿Cuándo ha visto uno que 6.000 kilómetros de roca puedan ser penetrados por nada? Pero este señor de ahí hilvanaba que iban a haber más tectónica de placas, mucho más terremotos, iban a haber tsunamis, los tsunamis, no sé. Entonces al final se hace una ensalada con tonterías, pero químicamente puras. Claro, no tienen ni una relación unas con otras, nada, cero. Porque a partir de un hecho concreto que sí, efectivamente son las tormentas solares, se generan todo este tipo de, no sé, tal vez de miedo que se le mete incluso a la gente. Yo leí hasta que decían que íbamos a tener problemas con los celulares y que se iba a caer la tecnología. No, bueno, ¿qué va a pasar realmente o qué efecto tienen realmente estas tormentas solares? A ver, explicado de una manera un poquitito gráfica, tenemos la suerte de vivir en un planeta que tiene muchas cualidades y entre otras, algo que uno no ve ni lo aprecia directamente por la piel, es que nuestro planeta tiene un campo magnético que lo rodea. Es como un imancito que, bueno, atraería partículas ferromagnéticas, digamos, eso es lo que hace un imán atrae un fierrito. Claro. Pero en este caso, el Sol y todas las estrellas tienen lo que se llama el viento estelar o el viento solar, en el caso del Sol, que es un plasma compuesto de partículas cargadas y de campo magnético del Sol, que le hace un poquitito de bullying, palabra tan rara y tan de moda, que nadie entiende muy bien qué significa, pero ya todos la estamos adoptando. Esto que no sabemos hablar ningún idioma y adoptamos palabras extranjeras. Le hace bullying al campo magnético terrestre y el campo magnético terrestre rechaza el viento solar. Ahora, el Sol cada 11 años pasa por un periodo en que le salen espinillas, se llena de manchitas, que todas esas manchitas, todas esas espinillitas, la pubertad le viene al Sol cada 11 años, se llena de manchitas, y esas manchitas son zonas, son como ombligos magnéticos que le salen a la superficie del Sol, donde el campo magnético en ese lugar es mucho más intenso que en el resto de la fotosfera. Y ahí se producen tormentas, una de las cuales se produjo el fin de semana pasado, y eso estimula que el viento solar se ponga como más chúcaro y nos llegó más viento solar acá. Lo único que hace es que nuestra coraza magnética nos protege muy bien, salvo 2 cosas. Por una parte, los satélites de telecomunicaciones están muy afuera. Los satélites de telecomunicaciones, yo estaba viendo recién ahí el partido de Federer y Nadal del Abierto de Australia, y eso va a un satélite que está a 42.000 kilómetros.
Los aviones andan a 10 kilómetros de altura sobre el suelo, 11 kilómetros. Estos satélites están a 42.000 kilómetros de altura. Por lo tanto, están un poquitito más desprovistos de esta protección que nos da la coraza magnética. Entonces se puede interferir un poquitito, pero el partido se vaya re bien, así que yo creo que demasiado nos interfiere. Y si uno hablara por teléfono con Europa, a lo mejor de repente se entrecorta la comunicación porque se pierden algunos bits de señal, pero nada más. Y el Sol hace esto cada 11 años y lo ha hecho desde Adán y Eva. Entonces no hay nada misterioso ni tiene que ver con las fuerzas del más allá que vienen al más acá. Eso son puras tonterías. O sea, si pensamos que afecta de esa manera tan leve a estos satélites que están a 42.000 kilómetros, raramente nos podrían afectar a nosotros aquí, claro, como con todo lo que se especulaba. En el único lugar donde nuestro escudo magnético guatea un poquitito, te estoy hablando bien en castellano para que tus auditores nos entiendan bien, donde guatea un poquitito es en los polos magnéticos. Se pueden meter partículas cargadas que justo agarran la dirección de las líneas magnéticas y terminan por caer en el polo. El polo magnético está más o menos como por donde vive el viejito Pascuero, bien al norte, como en Groenlandia, no sé, se mueve un poco, así que no sé dónde anda ahora. Pero entonces ahí entran partículas a la baja atmósfera. Y las partículas le pegan unos chilitos a las moléculas de la atmósfera, las excitan y las atmósferas se ponen como las luciérnagas, empiezan a emitir una luz medio verdosa y eso provoca un fenómeno bellísimo que son las auroras boreales. Entonces, lo único que uno tiene en estos días es que han habido unas auroras boreales, pero para hacerle rechupete. Y en Canadá, y en Noruega, y en Suecia han visto auroras boreales muy bonitas. Porque por esa zona es donde las partículas que vienen del Sol pueden llegar más abajo y perturban más la atmósfera. Pero la atmósfera nuestra no le pasa nada, nuestra coraza magnética, a pesar de que estamos en Chile, como tal vez nos la fabricamos nosotros, está muy bien hecha. Profesor Massa, y a propósito de la relación que tenemos como planeta con el universo, yo también veía en una entrevista que usted decía, claro, si nosotros incluso se terminara nuestro planeta, o se terminara nuestro sistema solar, sería nada para la galaxia. La relación que tiene hoy en día el mundo, el planeta Tierra, con el resto del universo, pensando en los efectos, por ejemplo, del Sol, o otro de los miedos constantes, va a caer un meteorito y va a ser el fin del mundo, se va a generar un cataclismo. Mira, bueno, cuando dicen se va a acabar el mundo, se va a acabar el universo, es el fin de los tiempos, bueno, nosotros somos un planeta dentro de casi una decena en una estrella que junto con 200.000 millones de otras estrellas forman la Vía Láctea. La Vía Láctea es nuestra galaxia, pero en el universo hoy día, con los telescopios actuales, que no son los más grandes son los más grandes que tenemos, pero están construyendo unos mucho más grandes. Con los actuales se pueden fotografiar 100.000 millones de galaxias. Se podría acabar nuestro planeta, se podría acabar nuestra estrella, incluso nuestra galaxia, pero hay 100.000 millones de galaxias como la nuestra. 200.000 millones es un número muy grande. Ni tú ni yo no entendemos qué es lo que es, pero dicen que ya somos más de 6.000 millones los habitantes del planeta. Bueno, si repartiéramos democráticamente las estrellas de nuestra galaxia, tocaríamos más de 30 estrellas para cada uno. 6.000 millones de habitantes del planeta Tierra podrían poseer 30 estrellas cada uno sin pelearse. O sea, en buen chileno seguro que algunos agarrarían más, pero si las repartiéramos... Hay 30 veces más estrellas en nuestra galaxia que habitantes hay en el planeta Tierra. Pero en el cielo hay como 15 veces más galaxias que habitantes hay en la Tierra. Entonces, los números son realmente grandes y la Tierra es nada. El Sol es 110 veces más grande que la Tierra. 110 veces. Tiene una masa de casi 1,5 millones de veces más masa que la Tierra. Si la Tierra es una particulita de polvo en relación al Sol y a las estrellas cercanas. Entonces, nos creemos re importantes, pero no somos nada. Y bueno, y de ahí vienen un montón de otras sandeces, pero la Tierra es como planeta es bastante más chico, es 10 veces más chico que Júpiter. Júpiter ya es un planeta como de verdad. Nosotros somos, como digo yo siempre, un planeta FONASA nivel 1, apenas, ¿no? Profesor Massa, pero si pensamos en el hecho concreto, por ejemplo, de un meteorito que cae a la Tierra, ¿qué efectos puede generar? ¿Qué sería lo más peligroso?
Bueno, eso es otra historia. A mí me carga, es decir, yo tengo que decir todas las tonteras que dicen los demás, pero tampoco puedo yo, por el hecho de que yo tengo ganas de desmentir a los que están mintiendo es profeso, para asustar a la gente y con eso tener rating y otras cosas. Pero la caída de un meteorito en la Tierra sí que es un fenómeno probable. De hecho, se calcula que cada 100 millones de años, no todos los días ni todos los meses, cada 100 millones de años puede caer un meteorito realmente cototo en la Tierra. Hace 65 millones de años cayó un meteorito y los dominantes de esa época, que eran los dinosaurios, se fueron todos para el otro mundo. Es decir, se murieron todos los dinosaurios por la caída de un meteorito y los efectos que generó en el planeta Tierra. La caída de un meteorito, en el caso de los dinosaurios, se estima que produjo como un periodo del orden de 1000 años de un invierno muy severo, donde murieron el 90 y tanto % de las plantas y murieron todos los animales que vivían de comer plantas. Claro. Entonces, no hay que mirar a huevo la caída de un meteorito, pero eso es un meteorito grande, un meteorito un poco más chico, de 1 kilómetro o de 500 metros. Si cae en la Tierra, lo más probable es que caiga en el Océano Pacífico. Es decir, que tenemos una vista de frente al lugar donde van a ocurrir los hechos. Pero si cae en el Océano Pacífico se podría producir un tsunami bastante grande y podríamos estar nosotros como país con vista al mar bastante complicados. No va a llegar el agua ni los pescados a Santiago. No creo que llegue ni al Valle de Curacaví. Pero si yo estuviera en Viña y supiera que el año que viene va a caer un meteorito, buscaría otro lugar para estar. Yo no estaría en la Costanera, no estaría en la Avenida Perú, en Viña, mirando qué le pasa al mar cuando caiga un meteorito. Y va a caer en el Pacífico porque es el lugar más grande de la Tierra. Pero si cae en el Atlántico, un meteorito gordo, en el Atlántico podría matar a 50 millones de personas. Porque la ciudad de Nueva York, por ejemplo, sin ir más lejos, está como a 15 metros sobre el nivel del mar. Si agarra una ola de 50 a 100 metros de altura, puede barrer entero Nueva York. Y ahí viven más de 10 millones de personas. Y si uno mira Holanda, la mitad de Holanda está bajo el nivel del mar. Se le meten los pescados a Holanda y van a llegar hasta Francia. Entonces, y en Londres está también muy bajo sobre el nivel del mar. Está Boston. Es decir, hay una docena de ciudades muy numerosas que el hombre debería desarrollar una tecnología que eventualmente le permitiera desviar un asteroide que viniera en rumbo de colisión hacia nosotros. Eso es algo que yo creo que en el futuro el hombre va a tener que tenerla, ir al asteroide, ponerle como un chupón y echar a andar un cohete que le dé un impulsito para el lado, para que en realidad, ya que nosotros no podemos esquivar así como los boxeadores que hacen un movimiento de cintura y esquivan el combo que le viene a la cara, tenemos que tratar de desviar el combo. Entonces, la mejor manera sería ponerle un cohete que le dé un impulsito lateral para que nos pase raspando una oreja, pero que no nos caiga de frentón. Profesor Massa, entonces si pensamos que una probabilidad real son los meteoritos, pero pensando también en que puede ocurrir cada 100 millones de años, como dice usted, ¿hay posibilidades hoy en día con la ciencia que se maneja en el universo poder decir esto va a ocurrir en 1 año, en 5 años, de alguna manera prevenir o prepararse? Bueno, mira, te puedo dar un dato que te lo digo con certeza. En este minuto, si tú te metes en una página web de Harvard, están ahí las órbitas de 540.000 asteroides. Se están controlando hasta hoy las órbitas de 550.000 asteroides y se cree que se va a llegar a 1 millón de asteroides en unos pocos años, porque hay montones de proyectos que están buscando todos los asteroides que sean más grandes de 100 metros, que estén en la zona por donde vivimos nosotros. Entonces, estamos controlando, hay como, tal como estos del controladores del espacio aéreo europeo, norteamericano, que tienen una pantalla grande y están unos puntitos con todos los avioncitos y están todos controlados. Bueno, los astrónomos de la NASA particularmente, están controlando hoy día el curso de más de 500.000 de asteroides y entonces proyectan la órbita a 10, 20 años y si alguno de ellos en los próximos 20 o 30 años hay algún peligro, se pone bajo alerta y se empieza a observar cuidadosamente para tener una mejor órbita aún y poder tomar alguna medida. Yo creo que se podría hoy día predecir con 10 años de antelación o más de 10 años. Hace poco hubo una alerta que decían que en el año 2028, el 26 de octubre del 2028,
caería un asteroide de la Tierra. Después recalcularon la órbita y dijeron en realidad no le va a pegar a la Tierra, va a pasar a 1 millón de kilómetros, que es como 3 veces más lejos que la Luna. Así que ahora ya esa alerta se bajó. Pero así de preciso, y esta alerta que yo te digo, debe haber sido hace unos 5 o 7 años atrás. Es decir, con 20 años de antelación se calcula que un determinado asteroide va a pasar un poquitito cerca de la Tierra. Así que no, yo creo que en este minuto hay un patrullaje que a mí por lo menos no me da ninguna preocupación. Ahora tenemos mejores herramientas que los que jamás tuvimos. Si no estuviéramos controlando los asteroides, podría ser que de repente alguno nos pille descuidado, pero no veo peligro. O sea, hay todo un seguimiento, además, serio y profesional. Sí, claro. Estamos conversando con el profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, José María Massa Sancho. Profesor Massa, ya hablábamos entonces de las probabilidades reales de lo que puede pasar. Vamos ahora a lo que usted dice que en realidad es tal vez el aprovechamiento de muchos respecto a este fin del mundo, a este 2012, porque ya, por un lado, los mayas efectivamente sabían de astronomía, estudiaban el cielo. ¿Qué pasa con este cambio de ciclo, este fin de una etapa del 2012? Porque partió siendo el fin del mundo de frentón el 21 de diciembre, ahora ya es solo un cambio de ciclo, que se cierra una etapa, que comienza una nueva era. Claro, pero te fijas, eso es charlatanería pura. Incluso sin yo meterme en mayores Honduras, yo siempre soy el rey para meterme en Honduras. ¿Qué es lo que es el cambio? ¿Ah? El cambio, viene el cambio. ¿Te fijas? Yo eso lo he escuchado aquí en Chile, lo he escuchado en España. No, el cambio. Cada cual se imagina lo que le están diciendo. Son como las machitas de tinta, no te están diciendo nada concreto, viene el cambio. Ahora es el cambio de ciclo. Lo mismo, es decir, bueno, si yo me cambio de camisa, hubo un ciclo, la camisa anterior y esta camisa, ¿te fijas? Es decir, es lo más ambiguo, ¿no? Ahora, ya, claro, ya no es el fin del mundo, es el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Todos los días termina un ciclo a las 12 de la noche y empieza otro, que es el día siguiente. Todos los años termina un ciclo y empieza el año siguiente. ¿Qué es lo que es el fin de un ciclo? Si los ciclos los inventamos nosotros, no son ciclos de la naturaleza. Entonces, yo creo que es charlatanería químicamente pura. Lo otro, sin desmerecer, a mí me encanta la historia, yo enseño historia de la astronomía en la Universidad de Chile y soy un enamorado de la historia. Y los mayas hicieron cosas lindísimas, pero comparado con lo que sabemos hoy día, los mayas son ignorantes duros. Los mayas sabían menos astronomía que Copérnico. Copérnico era digamos, la vara a batir en Europa cuando Hernán Cortés andaba ahí haciendo maldades en México. Claro. Pero Copérnico, el libro de Copérnico, si se lo hubieran llevado a un maya, el maya no hubiera entendido nada. Bueno, está escrito en latín y los mayas no leían latín, pero la matemática del libro de Copérnico es de un nivel de complejidad mayor que las matemáticas que tenían los mayas. Sí. Pero nosotros hoy día sabemos 1000 veces más que lo que sabía Copérnico. Copérnico no tenía idea de astronomía. Sabía muchísimo. En relación a la ignorancia completa, la teoría de Copérnico es maravillosa, pero hoy día, en la perspectiva actual del siglo XXI, la teoría de Copérnico realmente es para la risa. Y la teoría de los mayas, un poquitito la misma historia. ¿Cómo vamos a poner como un conocimiento puro y duro? No, es que los mayas sabían esto. Los mayas no tenían idea qué es lo que era una estrella, no tenían idea qué es lo que era una galaxia, no tenían idea del Big Bang, no tenían idea de nada. Inventaron un calendario que haciendo jueguitos, con un calendario aquí y otro allá, tenían 18 meses de 20 días, ese era un calendario, y había otro calendario que tenía, uno tenía 13 meses de 20 días y el otro tenía 18 meses de 20 días y los calendarios se iban cruzando cada 52 o cada 54 años, ya ni recuerdo. Pero el 2012 los mayas se murieron como tales hace 500 años. ¿Para qué iban a tener un calendario más allá del 2012? Y si tú tienes un calendario más allá del 2600... Yo con suerte tengo un calendario de este año que me lo mandaron hace poco por correo, pero yo no tengo calendarios para el 2050 y tanto, voy a estar bastante muerto. Entonces, ¿qué significado tiene de que el calendario maya se acababa en el 2012? Eso fue un charlatán norteamericano que combinó esto con aquello y le echó un poquitito de sal y pimienta y dijo, miren, es decir, tontos que andan haciendo este tipo de cuestiones hay en todas partes, pero que el resto agarre papa, por Dios.
Los mayas, es muy interesante lo que hicieron en astronomía, observaban el planeta Venus, entendían un poquito el largo de las estaciones, entendían los ciclos de Venus. Venus es el lucero de la tarde y ellos que tienen cielos bastante despejados estudiaban Venus. Es decir, es muy interesante la astronomía maya, pero no para qué. Es decir, ¿qué poder predictivo puede tener esa cuestión? Es decir, si el futuro no está escrito en ninguna parte. Es decir, uno tiene que entrar primero a creer un montón de tonterías de que las líneas de tu mano, de que no sé qué, de que los pozos del té que yo me tomo está escrito mi futuro. Yo no sé, yo debo ser muy racional, pero esas cuestiones me huelen a tontería. Pero incluso, profesor, porque este tipo de teorías han sido avaladas o también tienen una mirada desde la astrología, cuando comienzan con todo, mirando a las estrellas, por ejemplo, que está Capricornio, que está Cáncer, que está Aries. Pero eso es charlatanería químicamente pura, pero químicamente pura. Yo te digo, es decir, ¿qué puede tener que ver Orión? Bueno, Orión no es un signo del zodíaco. Ya, una vez alguien me decía, tú eres Escorpión. Sí, yo soy, Capricornio. Pero mira, en Chile somos como 1.400.000 los Capricornios. Podemos llenar 20 veces el Estadio Nacional de Capricornio y te prometo que entre el 1.400.000 Capricornios hay desde lo sublime a lo ridículo, hay desde lo más elegante hasta lo más inmundo, hay de todo. ¿Cómo yo por ser Capricornio voy a tener alguna propiedad? Además, cuando yo nací, el Sol no estaba en Capricornio, porque por la precesión de los equinoccios, el Sol se va corriendo y cuando en marzo dicen que estamos en el signo de Aries, el Sol está en Piscis, no está en Aries. Y en 1000 años más el Sol va a estar en Acuario. Y en 3000 años más, en 21 de marzo, el Sol va a estar en Capricornio. En Capricornio, que es una constelación física. El signo astrológico, no sé lo que significa, pero el signo astrológico anda en un plano imaginario, porque no, cuando tú ves hacia dónde se proyecta el Sol, eso ya no es cierto. Los signos astrológicos... Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, hace 2000 años, él escribió un libro que se llama el Tetrabiblios. Ese es el libro de la astrología hasta el día de hoy. Y los astrólogos siguen usando esa cuestión y le empiezan a inventar propiedades. Es que Marte, que es el dios de la guerra. ¿Qué tiene que ver el pobre infeliz de que es un planeta rojo con el dios de la guerra? ¿Por qué va a tener este gallo que ver? Pero si ese está en Géminis, entonces van a pelear la familia con no sé qué. En cambio, si está en Libra, se va a equilibrar esto con aquello. Oye, pero es que realmente yo alucino cuando leo los horóscopos, porque es la manera más elegante de no decir nada. Yo creo que los políticos deben tener un entrenamiento en leer horóscopos, porque lo dicen todo y no dicen nada. Mira, hoy día ten cuidado, porque si no tienes cuidado te va a ir mal, pero si le pones cuidado te va a ir estupendo. ¿Qué te dijeron? Nada, pues y así, esos son todos. Y en el amor, hoy día no es un buen día, pero y siempre te tiran que en el dinero o en el amor va a ser bueno o malo, pero si es malo hoy día va a ser bueno mañana. Y uno lo va a leer con cara de que eso tiene algo que ver. Además, cuando yo leo a Capricornio, claro, es que uno es tan autocentrado, uno se mira el ombligo. Cuando yo leo a Capricornio, le están hablando a 1.400.000 Capricornios, no me están hablando a mí. Y a 1.400.000 Capricornios le va a ir como el ajo ese día, o le va a ir estupendo ese día. Y si yo me encuentro con otro Capricornio y hago un negocio, a mí me va a ir bien y a él también. Si a mí me va muy bien es porque yo voy a estar sonando al otro o viceversa. Entonces, ¿qué es lo que...? Es que, no sé, esto mira, yo creo que los adultos somos peores que los niños. Los niños creen de repente que la caperucita en una de estas luego se la va a cazuelear. Después uno sabe que es chiste o es metáfora lo de la caperucita roja. Pero los adultos seguimos creyendo tonteras peores que la caperucita roja. Profesor Bazán, si pensamos ahora en las cosas concretas, reales, ya que efectivamente van a pasar. A propósito, por ejemplo, del premio Nobel que se entregó por la investigación de la aceleración en la expansión del universo. Si pensamos en ese proceso de aceleración, ¿qué efectos reales puede tener? Ninguno. Bueno, reales sí va a tener mucho, pero reales en el sentido de que... Pero no lo vamos a captar nosotros. No, ninguno. No, el espacio se expande y eso lo descubrió Hubble en 1929. Es decir, hace ya guapos 80 años, 82, 83 años. La aceleración, la expansión del universo se refiere al espacio entre las galaxias. Le echaron como polvo royal al espacio entre las galaxias y se van separando cada vez más rápido. Pero nuestra galaxia, nuestro sistema solar, no está afecto a la expansión. Aquí la fuerza de gravedad con que el Sol nos atrae a nosotros es tan intensa que la expansión
no tiene ningún asidero. Ahora, se ve que entre las galaxias, las distancias no tan solo van en aumento, sino que van acelerándose en su expansión. Se pensaban que por la autogravedad la expansión se iría frenando. Y lo que se encontró hace un poquito más de 10 años, y que fue el motivo del Nobel que se otorgó ahora en octubre, es que se encontró que la expansión se acelera. Eso significa que el universo se va a expandir para siempre, nunca se va a detener, y entonces nuestra galaxia, si tú quieres, se va a ir quedando cada vez más sola. Ahora, la galaxia más cercana está a 2 millones de años luz, y si se va mucho más lejos, la verdad es que tampoco va a ser una tragedia. Si lo que nosotros vemos y percibimos aquí, lo que vemos a simple vista son estrellas que están a 100, 200 años luz. Las galaxias más cercanas están a 2, 3, 5, 10 millones de años luz. Entonces, que se vayan muy, muy al infinito y que nos quedemos solitos como galaxias en la mitad de la nada, no va a tener ninguna. El Sol se va a acabar, si quieres un pronóstico de fin de mundo, el Sol se va a acabar en 5.500 millones de años más. Cuando se acabe el Sol, ahí nos vamos a tener que ir para otro lado. Porque la Tierra, cuando el Sol se empiece a acabar, se va a expandir como gigante roja, se va a hacer 100 veces más grande, y se calcula que la temperatura en la Tierra va a ser superior a 1.000 grados de todas maneras, y tal vez como 1.500 grados. Así que los océanos se van a evaporar, las plantas se van a morir, los animales nos vamos a morir. Bueno, nos vamos a morir en 5.000 millones de años más. Bueno, eso es un chiste también. 5.000 millones de años más. Entonces, eso sí se sabe, y bueno, en 5.000 millones de años más, cuando se muera el Sol, la vida en la Tierra, como la conocemos hoy día, no va a tener ninguna viabilidad. Si hubiera todavía en 5.000 millones de años más descendientes de nuestros descendientes, podrían irse para otro lado, podrían irse a otra estrella, podrían irse a un planeta, podrían irse a algún satélite de Júpiter, instalar allá una casita y poner una parcelita y sembrar lechuga, porque incluso de Júpiter en este minuto está a 150 grados bajo cero. 150 grados bajo cero. Saturno está como a 200 grados bajo cero. Entonces, si uno se compra una parcelita por allá, cuando se caliente harto el Sol, ahora el problema es que el calentón va a durar como 1.000 millones de años, su poquito, pero después el Sol se va a transformar en una enana blanca y ahí va a venir un frío invierno eterno en todo el sistema solar. Entonces es mejor irse a buscar otra estrella. Pero, un buen consejo. Sí. Bueno, vamos a los 32 grados, falta todavía ahora los 1.500. Sí. Profesor, si pensamos en los procesos que se viven hoy en día en el universo, en la galaxia o en los fenómenos que ¿hay alguno que realmente nos afecte como planeta? Que se note, que el ciudadano común pueda notar o percibir. Bueno, en realidad las únicas cosas que uno nota son las cosas que el Sol nos hace o que la Tierra le permite al Sol que nos haga. Entonces, esta coraza que tenemos nosotros, que es nuestro campo magnético y nuestra atmósfera, aparentemente por el uso excesivo de combustible, estamos inyectando una cantidad de anhídrido carbónico en la atmósfera muy alta. Eso está produciendo un efecto invernadero, es decir, no sale el calorcito de la Tierra, no sale al espacio donde la Tierra se está calentando. Y eso sí que puede producir trastornos y como que da la sensación de que hubiera algo de cierto. Ahora, el Sol es muy importante. Si el Sol con estas tormentas magnéticas, si el Sol dejara de hacer tormentas magnéticas, curiosamente, nuestra coraza magnética se iría debilitando y eso podría afectar la vulnerabilidad de nuestra coraza magnética. En la segunda mitad del siglo XVII, el Sol dejó de hacer mancha y la temperatura en la Tierra bajó notablemente y los inviernos fueron sumamente crudos porque el Sol dejó de hacerle bullying al campo magnético. Eso se conoce como el mínimo de Maunder. Un señor se dio cuenta que no hubo mancha. Entre 1645 y 1710 no hubo ni una mancha solar. Y ahí, en Holanda, nevaba, pero hasta en todos sitios. Se congelaban ríos que hoy día no se congelaban lagos que hoy día no se congelan. Y están todos en los relatos de los conquistadores en América del Norte, de la gente en Europa. Entonces, si el Sol hace algo, si el Sol estornuda, a nosotros nos da pulmonía. Entonces, cualquier cosita en el Sol es muy importante estudiar y estar monitoreando el Sol, porque en realidad, bueno, ya te dije recién que esto que ocurrió ahora provoca espectáculos bellísimos como las auroras boreales, pero si el Sol hiciera cosas más inusuales, eso sí que nos podría poner en peligro. Lo que hagan los cuasares lejanos, lo que hagan las estrellas del centro galáctico, algunos charlatanes que han aprendido algo decían, se va a alinear la Tierra con el centro galáctico. ¿Qué es eso? Dos puntos están siempre alineados. No, es que es la Tierra, el Sol y el centro galáctico.
Caramba, si eso ocurre una vez al año, ¿no? Es decir, es que son puras tonterías que alguien las vende como que fueran importantes. El centro galáctico está a 28.000 años luz de nosotros y no tiene nada que ver. El Sol gira en torno al centro galáctico en 220 millones de años, pero no hay nada en nuestra galaxia que nos pueda afectar. Bueno, si explotara una supernova cercana, si una de las estrellas que uno ve en el atardecer o el comienzo de la noche, una de las Tres Marías, explotara como supernova, Betelgeuse, que es una roja en Orión, si explotara Betelgeuse como supernova, eso podría traer una cantidad de rayos X, de rayos cósmicos a la Tierra que podrían ponernos en apuro. La explosión de una supernova. Pero explota una supernova cada 50 años en la galaxia, pero la galaxia tiene 200.000 millones de estrellas, entonces que a nosotros nos explote una muy cerca, la probabilidad es bajísima. De hecho, hace 400 años que no vemos ni una supernova en nuestra galaxia, porque todas ocurren muy lejos y ni siquiera las podemos ver de tan lejos que ocurren. Pero la verdad es que lo único que nos puede afectar realmente es que el Sol estornudara, como te dije, o que la atmósfera terrestre la echáramos a perder. El hoyo de ozono, los aerosoles. Yo creo que hay algo que yo al comienzo era más escéptico, ahora me estoy empezando a poner un poco más creyente en que esto del calentamiento global amenaza realmente al ser humano. Porque si se derriten los hielos, si los ríos, ahora hay inundaciones a cada rato. A lo mejor antes las habían y uno no las veía por la tele, pero ahora uno ve unas inundaciones terribles en todas partes. Entonces hay que tener cuidado de no maltratar nuestra única casita. Esta es la única casa que tenemos. Entonces quemar por quemar o ensuciar el aire por ensuciarlo, yo creo que es una cosa que el hombre debería tener un poquito más de inteligencia. Con ese punto de reflexión y con ese consejo nos quedamos entonces. Queremos darle las gracias al profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas, además en 1999, el profesor José María Maza Sánchez. Muchísimas gracias, profesor, por esta tremenda clase que hemos tenido esta mañana. Muchas gracias por invitarme. Yo he escuchado Cooperativa por muchos años de mi vida. A Sergio Campos es parte de mis amigos, literalmente, así que un placer estar aquí en Cooperativa. Esperamos verlo pronto nuevamente. Muchas gracias, profesor.